Pues la realidad de lo que están viviendo desvela una cantidad de mentiras y una doble moral, la de los actuales dirigentes de Grecia, que es muy preocupante porque es que están jugando con fuego, están jugando con la vida de la gente, están jugando con su posibilidad de subsistir, porque es pensionistas que no pueden cobrar su pensión, como Giorgio que hemos visto. Me gustaría preguntarle a Diego Sánchez de la Cruz, que es analista económico. Le conocen ustedes, Diego, muy buenos días. Buenos días, Isabel. La verdad sobre las mentiras de Tsipras y de los de Podemos es tan sangrante como que prefieren gastar en defensa antes que en pensiones. Yo me pregunto si Pablo Iglesias propone lo mismo, dinero para defensa y para los armadores y a base de recortes de pensiones, Diego. Efectivamente, Isabel, siempre que a Grecia le ha tocado ir con una propuesta encima de la mesa y ponerla encima de la mesa con los socios europeos, llama la atención que insiste mucho en subir los impuestos antes que asumir ese tipo de ajustes que se plantean en la carta. Fíjate lo que explicaba Dijsselbloem. Hemos insistido en que las grandes compañías navieras por fin paguen impuestos, gozan prácticamente de un paraíso fiscal en Grecia, mientras son uno de los sectores de mayor actividad. Como sabes, el transporte marítimo es uno de los pocos sectores de Grecia que es competitivo y aquí el gobierno griego se ha negado a aplicar, no decimos un castigo fiscal adicional, sino a cobrarles impuestos a quienes no lo están pagando. No están dispuestos a hacerlo. Hay más dentro de esa misiva que vamos a ver ahora. Por ejemplo, hemos propuesto recortar en defensa, lo decías, en vez de ahorrar en pensiones, y el gobierno de Tsipras tampoco ha estado dispuesto a hacerlo. Como muestra un botón dentro del último documento que manejó Tsipras, el último que llevó a Bruselas antes de todo este entuerto, solamente había 200 millones de euros de ajuste en defensa. ¿Cuánto era esto sobre todos los ajustes que había que hacer? El 5%, es decir, 90% en subidas de impuestos y solamente 5% eran ajustes en ese presupuesto de defensa, que es uno de los más grandes del mundo occidental. Las personas independientes que hay en servicios de la administración como Hacienda corren el peligro de ser despedidos o apartados. Te voy a dar otra cifra ya no relacionada con Hacienda, sino con educación. El Ministerio de Educación es especialmente derrochón porque tiene Grecia 4 profesores por cada profesor de Finlandia. ¿Por qué tomó Finlandia como referencia? Pues porque es el país con mejores resultados educativos según el estudio PISA. Pues bien, ese Ministerio de Educación, que tenía que hacer un ajuste para tener un uso más efectivo del gasto público, tenía que nombrar a 13 técnicos para diseñar ese ajuste presupuestario. ¿Sabes, Isabel, cuántos eran de Syriza? De los 13, 12. Solamente había un independiente y esto ha puesto a la troika muy cansada. Y efectivamente también había otro párrafo dentro de esta carta en el que se explica que, aunque le han pedido a Grecia que tumbe los monopolios de algunos de sus sectores más privilegiados, no olvides que el 20% del PIB podría aumentar el PIB de Grecia en un 20% si se liberalizasen las profesiones, pero como hay una economía tan atenazada, pues parece que el gobierno de Tsipras lo da por bueno y se niega a retirar esos monopolios anticompetencia que dejan, por ejemplo, a muchos jóvenes en el paro. Y un pequeño apunte, el corralito griego es exactamente igual que el argentino, por cierto, ya que antes lo ponías encima de la mesa. Las restricciones de capital también existían en Argentina. En el caso griego son de $60 semanales y diarios, perdón, 60 euros diarios, y en el caso argentino eran $250 semanales, pero en cualquier caso el escenario era el mismo. Y por terminar ya con la carta, recuerda Dijsselbloem que sin el programa de rescate europeo el colapso de la economía griega habría sido más rápido. Como muestra, un botón. Si ahora mismo Grecia tuviese que salir a los mercados, por su deuda a 2 años pagaría un interés del 46%, completamente insostenible, Isabel. Oye, Diego, verdaderamente impresionante la realidad, la verdad. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que se les ha contado a los griegos, con lo que se nos está contando en España, del austericidio, de estas políticas, estos hombres de negro tan malvados, cuando en realidad Tsipras está protegiendo a los armadores, al ejército, defensa, y prefiere dar el sablazo a los pensionistas. Es que es una realidad que hay que verla, para creerla y ser conscientes hasta qué punto le ha llevado al abismo a la población de Grecia. Y quería yo preguntarte precisamente por esto, noticia de ultimísima hora que estamos conociendo, porque hoy Grecia tiene que presentar ese plan de rescate que lo van a evaluar este fin de semana el Eurogrupo y ese Consejo Extraordinario de Jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países. Pero lo que ya conocemos de la petición, el SOS de Tsipras a sus socios comunitarios,
a pesar de todas las mentiras, es un paquete de recortes. Para recibir el rescate se comprometería a un paquete de recortes y reformas de 12.000 millones de euros a cambio del tercer rescate, y estamos hablando, atención, de una cifra superior a la que le pidieron los acreedores, o sea, los socios malísimos de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Es superior a la que le propusieron encima de la mesa la semana pasada en la última propuesta y que provocó todo este precipicio del referéndum con un no. Tsipras, llevando esto a Bruselas, se traga con patatas el no de los griegos, la democracia griega, y incluso va más allá, porque las noticias que tenemos a estas horas es que Atenas subiría el IVA al 23% para restaurantes, al 13% para hoteles, y el impuesto de sociedades, que por escrito le dijo el Eurogrupo, oiga usted, no asfixia a las sociedades ni a impuestos a la gente, pues fíjate, Diego, lo subirían al 28%. Pues una medida anticrecimiento, claramente. Ahora mismo en Grecia hay 60 quiebras empresariales al día, y estos son cifras de antes del corralito. Imagínate cuál será el número en la actualidad. ¿Cómo, o sea, que les faltaba 60 quiebras empresariales al día, diarias. 60 empresas que cierran las puertas todos los días. Qué barbaridad. Esto se llama futuro, ¿eh? Esto se llama economía. No, esto se llama voluntad política, porque esto no ocurría hasta que ha llegado el señor Tsipras. ¿Y cuáles son los datos de esa realidad, Diego? Pues ya te digo que de hecho son números de antes del corralito, o sea, sí, que la situación se ha podido deteriorar más aún, pero hablamos de que el promedio de cierres empresariales estaba en 60 al día y que el número de parados estaba creciendo a un ritmo de 600 personas al día. Las cifras, cuando las comparas con los años anteriores, los 2 años anteriores en los que estaba Samaras en el gobierno, muestran un claro deterioro. Por cierto, ya se han publicado las cifras de importación y exportación, que muchas veces sirven para anticipar qué senda sigue el crecimiento, y de la misma forma que Grecia antes está en crecimiento positivo e incluso lo mantuvo durante el primer trimestre del año, venía de crecer un 2% en el último trimestre de Samaras, pues ahora mismo parece que Grecia entra en recesión de acuerdo con los indicadores adelantados que se han publicado hoy. Y existe un problema adicional dentro de todo esto, y es que, como bien decías, dentro del programa de ajuste, que es de 12.000 millones, han querido ir más allá, es decir, han querido añadir 2.000 millones. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, sería bueno si fuese no a costa de los contribuyentes, pero es que realmente el grueso del ajuste, una vez más, que propone Tsipras, vuelve a centrarse práctica y exclusivamente en apretarle más las tuercas a los pocos griegos que pagan impuestos, porque ya sabemos que hay muchos que no lo hacen. Es un país con una alta evasión fiscal. Pues ahora seguimos, si te parece, Diego, porque las cifras que vamos conociendo, no sabemos todo, pero las que vamos conociendo son harto elocuentes.